la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina, Carolina del Norte. Amén. Hermanos, vamos a ponernos de pie para leer 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 12. Lo voy a leer rápidamente porque nos quedan unos pocos minutos para la exposición de la palabra del Señor. Y dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene en su casa del arca de Dios, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David, y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido de un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David había levantado. Y sacrificó David holocausto y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Padre mío, ante tu santa y divina presencia venimos para darte gracias por esta palabra. Te pido que nos hables a nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? Ya leímos el pasaje bíblico. Se trata de David, el rey David, que venía rumbo a Jerusalén, venía a lo que se llama la ciudad de David. Por cierto, estuve ahí, en la ciudad de David, y estaba precisamente en lo que son las ruinas, posiblemente de la casa de David mismo, lo cual queda al lado de donde estaba el templo. Pero lo interesante de todo esto es que tenemos en este párrafo a David viniendo con su comitiva, traían el arca de Jehová y la llevaban rumbo precisamente a la ciudad de David. Y nos encontramos entonces con esta situación de que él se puso a bailar, se puso a danzar. Y esto es precisamente lo que más se habla de todo el pasaje bíblico. Por eso que pongo ahí que el contexto es mucho más amplio, pero la mayoría se fijan en estas 2 cosas. ¿Cuáles son? Número 1, David venía danzando, y segundo, seguramente venía en lo que algunos piensan, en paños menores. Por no decir otra cosa, se piensa esto porque lo que dijo Mical, su esposa. Pero David, hermanos, venía danzando, y la palabra de Dios enfatiza en 2 oportunidades de que venía danzando con todas sus fuerzas.
estudiando acerca de cómo venía danzando David, se explica de que es muy probable que no haya estado siguiendo un ritmo en la música, sino que estaba quizás de forma arrítmica, sin un compás, bailando y danzando, quizás saltando y moviendo los brazos y levantando las piernas y haciendo piruetas y remolineando y saltando y haciendo todo lo que usted se puede imaginar sin necesariamente un compás o un ritmo a la melodía o al son de los instrumentos. Dicen los expertos que seguramente David venía definitivamente adorando a Dios. Pero su esposa Mical lo observó desde la ventana y dice la palabra de Dios que lo menospreció. David, nos dice la Biblia, de que toda la casa de Israel juntamente con él danzaban de delante de toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Hoy día se tocó la guitarra, el bajo, la pandereta, también la batería, el piano. Y muchos de ustedes aplaudían. Otros no solamente se aplaudían, levantaban sus manos. Y otros tenían algún ritmo mientras se cantaban estos cánticos que Lucas estaba dirigiendo y las hermanas y hermanos cantando. Algo así es lo que estaba sucediendo. Había una euforia, si se quiere. ¿Comprenden la palabra? Una algarabía en los corazones de esta gente. Iban no solamente con un ritmo, sino que iban danzando y cantando y alabando a Dios y saltando y, como dice un corito por ahí, remolineando por una razón principal, que ya se la voy a decir. Y luego entonces Mical, cuando observa que su esposo David venía haciendo todo esto, ella con sarcasmo, leemos en la Biblia, sarcasmo y celos, ella dice: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Imagínense ustedes, yo quiero, hermano, que ustedes vean, asimilen lo que está sucediendo. Después les explico por qué venían cantando y remolineando y danzando. Pero aparte de todo eso, que en el momento en que se lleva a cabo todo eso, él reparte panes, reparte carne al pueblo y bendice al pueblo, y eventualmente después llega a su casa con grandes bendiciones a mostrarle a su esposa Mical lo que se había logrado, lo que Jehová Dios le había dado. Ella, dice la palabra de Dios, que lo encuentra a la entrada, y obviamente lo primero que le dice es lo que leímos, llamándole la atención de que se había descubierto y había danzado al descubierto frente a particularmente las mujeres. Cuán grande balde de agua fría tiene que haber sentido David en ese momento, cuando él venía con todo ese júbilo y de repente queda frío con lo que aquella mujer le decía. Quiero yo aclarar algo. ¿Sabe por qué digo quiero aclararlo? Porque ha habido unas confusiones, incluso en las mismas películas. Claro, Hollywood lo que hace es que se aprovecha de todo y exagera las cosas. Y si ustedes vieron las películas que han sacado del rey David, no solamente lo ven en paños menores, lo ven en paños muy extremadamente menores, tapando solamente lo extremadamente necesario y todo lo demás está al descubierto. Esa es la forma que lo muestran en las películas. Yo revisé algunas de ellas para precisamente ver cómo lo mostraba Hollywood. No es así. Cuando esta mujer, Mical, dice
que el rey se había descubierto, como se descubre uno cualquiera sin decoro, la misma Biblia, la misma palabra de Dios nos dice lo siguiente. Nos dice, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Eso dice la Biblia. Entonces, si pensamos que un efod de lino es solamente paños menores, sería una cosa. Pero cuando vamos a la Biblia, lo cual es la fuente de toda interpretación bíblica, porque la Biblia se interpreta sola. Es un término que utilizamos siempre porque es una realidad. Cuando vamos a la Biblia y leemos por primera vez cuando Dios le dijo a Moisés cómo debía de hacerse un efod, luego en otra oportunidad leemos también que se utilizó el efod, en ningún momento se nos dice que son paños menores. Así que cuando Mical le dice que se había descubierto, seguramente estaba exagerando, estaba utilizando sarcasmo y por lo menos, si quisiéramos darle la razón a ella, algo se descubrió David, lo cual pudo haber sido la capa real y haber quedado con el efod. Cuando vamos a Éxodo, entendemos lo que dice Éxodo 28, donde dice, harán Jehová Dios hablando. Y dice, harán el efod ¿de qué cosa? De oro. Ahora, el efod era algo relativamente, era una ropa, era suave. Así que se molía el oro y se cortaba en trocitos, y esos trocitos se enredaban en el hilo, y el hilo hacía entonces el tejido. Así que harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Increíblemente algo preciosísimo en tela o en ropa, de obra primorosa, exclusiva. Tendrá 2 hombreras y se junten a sus 2 extremos, y habrá un cinto, dice, primoroso que estará sobre él. También el cinto era de la misma tela. Era algo increíble el efod. Eso iba usando David. ¿Por qué la mujer le dice que estaba entonces indecorosamente vestido, incluso descubriéndose? Aquí les tengo la foto del efod. No solamente esa foto la encontré, muchísimos otros más que muestran cómo era un efod. La parte del efod es que ustedes están viendo allí, no la parte de abajo. Así que a lo mejor David tenía puesto el efod y quizás no tenía necesariamente la parte interna, lo que ustedes ven en la parte más de abajo del efod. Pero el efod tampoco no era una minifalda, sino que era algo que podía llegar cerca de las rodillas. El asunto es que eso era lo que estaba usando David según la palabra de Dios. El efod era una vestimenta sacerdotal que se usaba en reverencia para ministrar ante Dios. Es imposible que David, el rey David, a quien Dios dijo de que David era como la niña de su ojo, que David tenía el corazón de Dios, hubiera danzado frente a doncellas por carnalidad y no por entrega y adoración a Dios. Incluso vemos en 1 Samuel capítulo 2 versículo 18 donde dice, y el joven Samuel, un joven que trabajaba en el templo, dice, ministraba en la presencia de Jehová, vestido ¿de qué? De un efod de lino. Exactamente lo que David estaba usando. ¿Y qué hacía el joven Samuel? Ministraba en la presencia de Jehová. Y el joven David era un profeta. Así que, hermanos, saquémonos de la mente incluso algunas predicaciones que equivocadamente malinterpretan el texto bíblico y entonces acusan a David de estar mostrándose. Por esta razón decimos que las palabras acusatorias de Mical
descubriéndote como un cualquiera, estaban fuera de lugar. David venía adorando a Dios. ¿Por qué venía tan alegre? Lo que les dije, la respuesta es porque habían recuperado el arca de Jehová que había sido robada hacían 20 años por los filisteos. Los filisteos habían robado el arca hacían 20 años atrás. Se la habían llevado a una ciudad de ellos. Y apenas llegó la ciudad, inmediatamente llegaron ratones a esa ciudad. Se llenó de ratones. Los ratones corrían por todos lados. Y la gente comenzó a tener úlceras. Úlceras que le salían así para afuera. Y cuando los filisteos se dieron cuenta de eso, tomaron el arca y dijeron, saquemos esta arca de aquí, llevémosla a otro lugar. Y la llevaron a otro lugar. ¿Y saben lo que sucedió? Los ratones comenzaron a aparecer por allá. Y las úlceras comenzaron a aparecer en otra ciudad. Y la llevaron a otra ciudad, los filisteos. Y comenzaba a pasar lo mismo. Hasta que la gente de los filisteos decían, no nos traigan el arca. Hay algo en esa arca que mata a la gente. Así que ¿sabe lo que hicieron los filisteos? Montaron el arca en una carreta. La pusieron en 2 bueyes y 2 bueyes comenzaron a caminar, le pegaron y tú sabes que los bueyes andan y andan hasta que no les digan que se detengan. Y llegaron a otra ciudad donde los que vieron el arca dijeron, ¿qué es esto? ¿Y por qué traen este artefacto para acá? Y 70 de sus ancianos fueron a ver lo que había traído los bueyes. Y cuando ven que era el arca, dijeron, ¿qué tendrá dentro? Y abrieron la puerta del arca. ¿Y saben lo que le pasó a los 70 hombres? Murieron en ese momento. Cayeron muertos. Hermanos, ¿por qué venía David saltando, remolineando y tan contento? Porque habían recuperado el arca. El arca no destruía a los judíos. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios decía que el arca era donde Dios iba a estar hablándoles a ellos. Ahí está en Éxodo 25, 22. Y de allí me declararé a ti, dice Jehová, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Hermanos, resumiendo, donde quiera que ellos llevaban el arca, era como si llevaran a Dios. Donde quiera que iban a la guerra, llevaban el arca y ganaban. En el arca estaba la voz de Dios desde el propiciatorio, una base de oro que tenía el arca arriba. Así que, hermanos, David demostró su alegría y agradecimiento, según lo que leímos, de la siguiente manera: sacrificando holocaustos a Jehová. Sacrificó holocaustos inmediatamente. Es más, ellos llevaron el arca y dieron 6 pasos. Y David dijo, espérense, no caminen más, vamos a adorar a Dios y a hacer holocaustos. Algunos exégetas dicen de que cada 6 pasos los hacía detener y sacrificaban algo a Dios por la alegría que tenía David, porque el arca la habían regresado. Dios, según lo que ellos entendían, estaba morando incluso en esa misma arca. Venía contento, se puso a bendecir el pueblo con alimentos, se puso a alabar a Dios con los instrumentos, cantando y danzando con todas sus fuerzas. Eso es lo que encontramos. Hermanos, solamente quiero decirles que la razón por la cual David venía agradecido y demostraba su agradecimiento de esa forma era porque Dios le había permitido recobrar aquella arca. Hubo un momento en que cuando la traían, Usa, que era uno de sus siervos, vio que el arca se iba a caer, porque los bueyes, parece que hubo un momento en que se debilitaron, dice incluso la Biblia, y se iba a caer el arca. Y vino Usa
y pone las manos sobre el arca para sujetarla, y Dios lo desploma a Usa, lo mata. David se dio cuenta que Dios había castigado a ese hombre. No sabemos el corazón de Usa, no sabemos cómo estaba su condición con Dios. Solamente sabíamos que el arca es el santo, un instrumento santo de Dios. Y ese hombre fue a tocar el instrumento para detenerlo. Y Dios lo fulminó, porque Dios conocía el corazón seguramente de Usa. Por eso, hermanos, la palabra de Dios nos revela algo, que si nuestro corazón no está bien con Dios, no vayamos a tocar algo santo de Dios. Por eso es que alguien dice, al púlpito no se puede subir cualquier gente. Nadie necesariamente puede tocar un instrumento y alabar a Dios, porque si Dios actúa de la forma en que antiguamente actuaba, Él quiere un pueblo santo, porque Él es santo, y perfecto, porque Dios es perfecto. Y si Él ve imperfección e insantidad en cada uno de nosotros, va a apretar las cuerdas y algo va a doler. Vemos de que cuando sucedió eso, David tuvo miedo y entregó el arca a un filisteo que se llamaba Obed-edom, y lo puso en la casa de Obed-edom. Pero ¿saben lo que sucedió? Obed-edom no era un hombre malo. Aparentemente sabía que ese era un arca, el arca de Dios, algo santo, algo que debía reverenciarse. La tomó con mucho cuidado, la puso en el centro de su ciudad, de su casa. Seguramente se daba cuenta de que estaba cerca de la presencia de lo más cercano a Jehová Dios, aunque él era filisteo. ¿Sabe lo que sucedió? Dice la Biblia que llegó a los oídos de David 3 meses después de que Obed-edom estaba siendo multiplicado y bendecido por Dios. No solamente él, sino que su familia y todas sus pertenencias estaban siendo bendecidas por Dios. David fue a buscar el arca y cuando la toma apropiadamente, porque la tenían que llevar no con bueyes, la tenían que llevar en la mano según Dios, hombres cargándola. Tenían que vestirse de cierta forma, tenían que venir al templo bien vestidos, tenían que tener cierta forma ante Dios, respeto, reverencia. Había que tener un cuidado para las cosas de Dios, porque si venían de forma liviana, Dios los castigaba. Y esta vez David hizo el esfuerzo, puso todo lo que era necesario para traer el arca correctamente. Y sabemos todo lo que sucedió eventualmente. Vino saltando y danzando. Esa era la razón. Y eso fue lo que le respondió él a su esposa Mical. Por tanto, danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez, porque danzar a Jehová, adorar a Jehová, nunca va a ser suficiente. Él desea más. Por eso la palabra del Señor dice que cuando el siervo hace lo que le pidieron, todavía sigue siendo siervo inútil. La palabra dice, pueblos todos, batid las manos, aclamar a Dios con voz de júbilo, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Cuando usted cante, piense lo que está diciendo, piense en las palabras, analice la lírica, no cante solamente por la melodía o por cantar. Piense, porque esas son palabras que adoran a Dios. Salmo 100 dice, alabad y cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, entrad por sus puertas con acciones de gracias. Por eso cuando usted venga con una acción de gracia, como el día de hoy, no venga con una cosita chiquitita ahí, media escondida que se puede meter en el bolsillo. Traiga un alimento grande, bendecir a los demás. Sí, hermanos, esto es práctico, el evangelio es algo práctico. Así cuando usted venga, dele y entregue bendiciones a los demás para que Dios le bendiga más a usted. Dice, entrar por sus puertas con alabanza. Dice, alabadle, bendecid su nombre. No tengamos miedo de adorar a Dios. La palabra de Dios dice, mas a vosotros, los que teméis
mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, algunos dicen, bueno, eso será para el futuro. No, hermanos, comienza a practicar desde ahora, porque la palabra del Señor dice que el Espíritu de Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Vamos a me levantó y me cambió, ahora en firme tierra estoy. Gracias al Padre, gracias a Cristo, sanó mi corazón y me nombró en libertad camino. Y gracias al Padre, gracias a Cristo, gracias Dios. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina, Carolina del Norte.